Vamos a seguir avanzando, vamos a lanzarnos ahora por la primera mesa redonda de la mañana. Hablábamos durante lo que hemos visto hasta ahora de las administraciones, del papel tan importante que tienen tanto la Administración nacional como las regionales. Y ahora llegan con nosotros 4 exponentes de todos los colores políticos, lo decía hace un momento Joan Groizar, que nos van a contar qué supone para las administraciones el poder implantar este nuevo modelo de movilidad por toda la geografía española. Paso a presentárselos. Es muy curioso porque esta mesa, no es que la hayamos querido llamar así, pero podría ser la mesa de los Migueles, porque han pasado 15 posibles ponentes por aquí y todos se llamaban Miguel en distintas lenguas cooficiales. Tenemos un Miquel, 2 Miqueles y un Miguel. Y paso a presentárselos a continuación. Vamos a empezar contigo, en primer lugar, Miquel Amundarain Leibar. Vamos a hablar de la red de infraestructura de recarga, en concreto en el País Vasco. Cuéntanos qué planes tiene el País Vasco para asegurar una red de recarga eficiente y accesible para los vehículos eléctricos en toda la comunidad, especialmente en zonas rurales y periféricas, que es donde se encuentra el problema. Buenos días, en primer lugar, y muchas gracias, y disculpar también la ausencia del consejero del Gobierno vasco, que también era Miquel, Jauregui en este caso, o sea que estaba entre Miqueles estaba el juego. En relación a los puntos de recarga y la extensión o la articulación de una estructura adecuada de puntos de recarga, yo creo que también se han ido avanzando algunas cuestiones ya en las ponencias anteriores. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener claro es que necesitamos un número adecuado de puntos de recarga, una distribución adecuada de los puntos de recarga, pero también necesitamos una configuración de puntos de recarga adecuada en cuanto a la potencia. Yo creo que esto es un elemento muy importante y creo que, como decía Mario, estamos en un momento de cambio también de conducta, y en los cambios de conducta y en los usos, cuando venimos años y años haciendo uso con vehículos convencionales, de un repostaje convencional, pasarlo a una recarga, pues supone un cambio. Y yo creo que tenemos que tener claro que ese cambio y esa adaptación se tiene que dar. Es decir, si esperamos tener la misma estructura que en el repostaje o la misma sensación que en el repostaje en la recarga, pues podemos tener esas primeras frustraciones dentro de ese contacto con la movilidad. Yo creo que tenemos que tener una red de recarga adecuada, bien distribuida y que no genere frustración. En ese sentido, nosotros entendemos que tenemos que maximizar, y así se está haciendo y así lo entendemos, todas las unidades de recarga en domicilios, en garajes individuales, con el objetivo de poder empezar día a día con la recarga del vehículo realizada. 2, creo que tenemos que también dar la señal de que tenemos que establecer una estructura de puntos de recarga adecuada, de gran potencia, ultra rápidas, que nos permita también acercar la experiencia del usuario a lo que puede ser una recarga o un repostaje de un combustible convencional. Y tenemos que distribuirlos de manera adecuada como complemento a los puntos individuales. Y por otra parte, creo que también tenemos que articular una red en aquellos centros, entornos comerciales, de trabajo, donde el periodo mínimo de estancia puede ser de 2 horas, 4 horas, 8 horas, otro tipo de recarga de potencia intermedia que nos permita complementar. Yo creo que es importante entender esa estructura. Hemos visto durante los primeros años que hemos tenido una proliferación de puntos de recarga, pero los vemos de 5, de 10, de 15, que realmente, según dónde estén ubicados, pues más que acompañamiento generan frustración y una barrera realmente, a nuestro entender, en lo que es el salto a la movilidad eléctrica. A día de hoy en el País Vasco contamos con prácticamente 2.000 puntos de recarga. Las líneas de acompañamiento han sido constantes, tanto con líneas propias del Gobierno vasco como también líneas, como antes comentaba el secretario de Estado, que vienen de fondos estatales o fondos europeos, que nos han permitido avanzar. Recordar que en el 2012 pusimos el primer punto de carga rápida en Vitoria, en el 2019 pusimos el primer punto de carga ultrarrápida también en el entorno de Bilbao,
y así llegamos a los casi 2.000, donde un 10% resultan de más de 150 kilovatios y entre 50 y 150 tenemos otro casi 20%, entendiendo que es una estructura que empieza a dar servicio y creo que empezamos a saltar la primera barrera de las infraestructuras. Dicho eso, creo que tenemos que seguir trabajando, el Gobierno vasco así lo ha hecho. La primera plan de movilidad lo realizó en el 2010 y ya hablábamos en el 2010, un poco la línea de lo que comentaba Josep, de esto iba a ser una maratón más que un sprint y que íbamos a tener que ir superando elementos, pero ya en el 2010. En el 2010 también el Gobierno vasco, si recordáis, en colaboración público-privada creó IBIL, que es uno de los primeros gestores de recarga, y también trabajó en la doble visión de la recarga, pero también el desarrollo tecnológico y el desarrollo de industria también en ese proyecto, que es una doble visión que creo que en esta mesa se está viendo, no solo la penetración del vehículo eléctrico dentro del parque móvil, sino también toda la parte industrial, la autonomía tecnológica y el posicionamiento de la industria. Por lo tanto, esa doble. Luego, como decía ya, pues este es un tema que vamos trabajando en la doble visión y luego yo creo que un elemento que también se ha comentado. Es importante la interacción con los grupos o los stakeholders, grupos de interés, etcétera. Y ahí el trabajo es constante con los ayuntamientos, con las flotas de taxis, con los diferentes instaladores, con los administradores de fincas, etcétera, que nos pueden permitir y habilitar a entender qué es la movilidad eléctrica y a superar las diferentes barreras. Por lo tanto, yo creo que es un cúmulo de acciones que nos puede y nos debe ayudar a la expansión. Que se favorece también que surjan operadores locales dentro del País Vasco, ¿no? Es una cosa que se tiene muy en el punto de vista. Miguel Gorgos López Prado, Galicia tiene la mayor fábrica, podríamos decir, de automóviles por volumen, que es Stellantis Vigo. ¿De qué forma apoya la Xunta a la industria de automoción gallega para que no solo fabrique vehículos eléctricos, sino que también lo haga de la forma más eficiente posible? Hola, buenos días. Bueno, yo vengo en sustitución de mi compañera, la Consellería de Industria Chus, que hubiera roto el monopolio de los Migueles, pero que tenía que estar hoy en Bruselas hablando de temas energéticos precisamente, y entonces me ha pedido que la sustituya y yo vengo encantado a comentar cómo está el sector en mi comunidad autónoma. Efectivamente, el lunes salían los datos de exportaciones del año pasado de España, y Galicia batió su récord histórico, incrementaron las exportaciones un 3,3% hasta 31.000 millones de euros, de los cuales más de 8.800 se deben al sector de la automoción, ¿no? Por tanto, el sector de la automoción es una pieza clave en la industria gallega. Ocupa más del 13% del PIB, su producción supone más del 13% del PIB, factura más de 13.000 millones anuales y supone prácticamente el 15% del empleo industrial, más de 25.000 trabajadores. Y dentro de este conglomerado, que no solo es una planta productiva, sino que son más 200 productores de componentes también en industria auxiliar, la factoría de Stellantis en Vigo pues es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental, como dices, porque es la que produce más vehículos de España, 512.000 el año pasado, y es una también de las más competitivas del grupo Stellantis en Europa. Y, por tanto, la Xunta no puede hacer otra cosa como gobierno autonómico que acompañar y apoyar la faceta productiva de Stellantis, sobre todo en este contexto en el que estamos, que se han dicho en todas las intervenciones anteriores, de transición digital y verde hacia un nuevo paradigma productivo y de consumo, y por tanto no tenemos más que acompañarlos, porque creemos que no puede haber un coche limpio sin haber un proceso productivo limpio también, ¿no? En ese sentido, la fábrica de Stellantis ya en el año 22 instaló la cubierta más grande de España de placas fotovoltaicas para apostar también por un abastecimiento energético limpio y, como decía, el Gobierno autonómico trata de apoyarlo también. En primer lugar, acabamos de aprobar un plan director del sector que es a 3 años, 25-27, y que tratará de movilizar más de 230 millones de euros de apoyo a la renovación del sector, con una hoja de ruta de apoyo claro a esta transición, como decía, y en el que ya hemos movilizado 75 millones de euros a 3 años en una serie de ayudas a la innovación
con tres objetivos. Impulsar la descarbonificación de los procesos productivos y de la logística. En segundo lugar, apostar por esa transición acelerada hacia una movilidad eléctrica y conectada. Y en tercer lugar, también apoyar el desarrollo de lo que llamamos las Green Factories, que por su nombre pues, indica bien a las claras un poco cuál es la intención. Interesante. Vamos con Navarra. Navarra cuenta con empresas clave en el sector de la automoción como Volkswagen. En este caso, se empezó el proceso de electrificación de la planta de Landaven para fabricar modelos eléctricos desde el año 2026. ¿Cómo están colaborando Volkswagen y su red de proveedores para facilitar esa transición de cara al año que viene? Bueno, para nosotros también, en Navarra somos 670.000 habitantes en total, es decir, nunca digo, porque no es así, que somos pequeños, tenemos nada pequeño en Navarra, pero sí es verdad que tenemos la dimensión que tenemos. Volkswagen de hace más de 40 años está instalado, tiene ese plan para fabricar el ID.2, el Volkswagen ID.2 y el Skoda Epic en nuestra planta de Landaven a partir del 2026. Y el apoyo es ofreciendo pues, lo que ofrece Navarra a toda la industria, un apoyo a todo el ecosistema. Es decir, la industria no trata solo de fabricar cosas, sino que necesita de un buen entorno de capacitación, es decir, formación profesional o unas universidades enfocadas a las necesidades que puede tener. Tenemos un tejido de 7 centros tecnológicos que muchos de ellos pues, a nivel energético, del propio industrial, pues, puede ofrecer servicios. Mejora en las infraestructuras, en este caso pues, con Volkswagen hemos ido trabajando aprovechando las obras del tren de alta velocidad, pues una adecuación digamos, de la vía y acceso ferroviario a la propia planta, que es crucial. Una vía que ahora mismo parte en dos, la fábrica de Landaven, de Volkswagen, y eso para el coche eléctrico no podía seguir siendo así. Estamos trabajando también en este sentido y apoyando sobre todo a toda la red de proveedores. Es decir, Volkswagen tiene una visión clara de apoyo a toda su red de proveedores de cercanía. Prácticamente el 90% de los proveedores de Volkswagen están en un radio de 100-150 kilómetros, con lo cual es muy importante también poder ofrecer a Volkswagen pues, que tenga esa capacidad, esa amplia cadena de valor que podemos decir claramente que la venimos desarrollando en Navarra desde hace 60 años, desde nuestro primer plan industrial. Y todo eso acompañado de un esfuerzo en agilización administrativa, porque es lo que nos toca ahora. De la mano, digamos, de esta fabricación de 2 modelos se va a implantar, por el acuerdo con Volkswagen, Hyundai Mobis en Navarra, con una inversión de más de 220 millones de euros. También hay otros procesos industriales como Gestamp o KWD, etcétera, que todos esos han requerido que, desde luego, desde la Administración seamos capaces de ajustar los plazos que requerían al 2026. Y eso ya sabemos que en la Administración los plazos siempre están reñidos. Una nueva normativa de agilización, esto es muy, muy, muy importante. Y luego está pues, la fiscalidad. Una apuesta, claro, por la fiscalidad en I+D, que puede llegar hasta el 50%, por ejemplo, de deducciones en Navarra, que es algo que sí que nos pide la industria y una y otra vez. Y, como digo, es reforzar ese ecosistema y, por supuesto, ese diálogo claro y continuado. Quiero decir, prácticamente tenemos un grupo de trabajo con todo el sector, canalizado bien por una gobernanza bien hecha, con el clúster de automoción, con el propio Volkswagen. Y esto es a nivel industrial, que, como digo, es nuestro primer sector. Luego, y para otra ronda, dejaré la segunda parte, que es que, claro, los coches que se fabriquen hay que venderlos y todo el apoyo que tenemos que prestar desde las administraciones, cada una a nuestra medida, nuestras capacidades, para que eso se produzca mediante ayudas, fiscalidad y agilidad, pues es también iba a ser clave para el futuro. Miguel Samper, Cataluña es una de las principales regiones industriales de España y además su vinculación con la automoción es clave desde hace mucho tiempo. ¿Es por esto por lo que en el plan Cataluña Lidera la automoción y la movilidad es un eje clave para el crecimiento de la región? Para nosotros es un proyecto clave, pero clave por muchas razones. Si me permites, la primera, porque el compromiso con el regulador europeo es evidente, es decir, a nadie se le puede olvidar que existe una regulación que nos obliga a que en el año 2035 pues, la adquisición de vehículos de combustión ya no sea posible. El año 2035 parece que está muy lejos y no lo está. Y cuando haces pues, los estudios correspondientes para ver el grado de penetración que existe el vehículo eléctrico en la población, te das cuenta que es muy bajo. Como sabéis, hemos lanzado un plan actualmente de impulso del vehículo eléctrico precisamente para incidir en esa penetración. Pretendemos que se pueda triplicar, insisto, primero por el compromiso evidente con la regulación europea. Segundo, porque en Cataluña no solo
tenemos a un fabricante de las dimensiones de SEAT, sino que existen 350 empresas que están relacionadas a nivel de componentes con todo lo que es la cadena de la automoción. Por tanto, te diría dos razones. Una primera, el compromiso evidente con lo que es la regulación, un compromiso al 100%, y segundo, naturalmente, la economía nos lleva a intentar mantener ese liderazgo en lo que es la automoción. A partir de ahí, la pretensión que tenemos es la de triplicar esa penetración en el usuario, en el comprador, la de duplicar los puestos de carga eléctrica en toda Cataluña. Actualmente había 9.000, estoy hablando de los públicos, queremos llegar a doblarlos, 18.000, y ser capaces de extender todos estos puentes de carga, estos lugares de carga, por todo el territorio. De nada sirve que existan muchos en Barcelona si no puedes ir de Barcelona, por ejemplo, a la Vall d'Aran, o si no puedes ir de las Terras de l'Ebre hasta la parte más septentrional de Gerona. Por tanto, lo que pretendemos es, para resumir, democratizar lo que es el acceso al vehículo eléctrico con dos elementos fundamentales: que pueda llegar a todas las personas, ahí hablaríamos de ayudas, y supongo que ya hablaremos después, y que hayan puntos de carga, por tanto, que haya infraestructura de carga rápida y ultrarrápida en todo el territorio. Muy interesante. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo en este sentido, ¿no? Volvemos al País Vasco. Miquel Amundarain, ¿cómo está acompañando el Gobierno vasco a la automoción en su camino a la electrificación? ¿Es Basquevolt, esa fábrica de baterías que apadrinan ustedes, un ejemplo de colaboración público-privada? ¿Y cuándo estará operativa? Ya si nos ponemos. Muy bien. Todo junto. Bueno, yo creo que el acompañamiento a la industria es un elemento básico para nosotros como Gobierno. Yo creo que las regiones y territorios que estamos aquí compartimos esta visión. La industria, como decía también Josep, es elemento de generación de bienestar, de empleo de calidad, de ingresos, de redistribución. Y yo creo que es un elemento que tenemos que cuidar. Y en particular, pues entre ellas la industria de la automoción, que tanto en nuestros territorios pues tiene un peso muy relevante, ¿no? En el País Vasco, pues con Mercedes y con otros OEMs en autobuses y demás, y también, sobre todo, en la parte de los proveedores, ¿no? Con CIEG, Stamp, y bueno, una retahíla muy importante, yo creo que una concentración importante de proveedores a nivel de Estado y a nivel también europeo. Dicho eso, yo creo que desde la perspectiva más industrial, la descarbonización nosotros la vemos queremos verla como una oportunidad, pero es verdad que tenemos que verla también como una oportunidad que permita transformar nuestra industria. No podemos permitir que nuestra industria se vea penalizada. Y aquí hay elementos de competitividad desde una perspectiva energética, desde una perspectiva tecnológica, y necesitamos una hoja de ruta que nos permita transformarnos. Nosotros somos industriales hoy, supone un 24%, pero si consideramos todos los servicios avanzados, que yo creo que es como debemos valorarlo, porque la apuesta es por una industria que genere valor, estamos hablando más del 40% con los servicios avanzados. Por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de dejar caer esta industria. Por lo tanto, necesitamos una tecnología y también con elementos, como estamos viendo a nivel europeo, ¿no? Con los diferentes informes, documentos, Draghi, Letta, con elementos clave: tecnología, innovación, descarbonización, industria, geopolítica, unión, que son elementos que nos tienen que marcar la hoja de ruta de transformación, y así lo vemos nosotros desde el Gobierno vasco. Además, en este caso, como también decía Mario, estamos en unas condiciones relevamente nuevas y novedosas para nosotros, porque tenemos el recurso. Tenemos recurso renovable abundante. Lo que tenemos que es acelerar para que esa competitividad se traslade en los precios que paga la industria, que pagan los domésticos, y para eso también tenemos que acelerar esa unión entre la generación y el consumo, que son las redes, que es verdad que se están haciendo modificaciones, pero entendemos que tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo relevante en los próximos años si realmente queremos aprovechar esa palanca de oportunidad para transformar nuestra industria, desarrollar industria y captar nueva industria. Dicho eso, en cuanto a Basquevolt, yo creo que es un elemento que está directamente enraizado con esto que hemos estado comentando. Tecnología propia, tecnología, desarrollo e industrialización, en un elemento de oportunidad, en un elemento de descarbonización. Y nace todo de un centro en el que el Gobierno apostó hace ya más de 15 años, que es el CIC Energigune, un centro cooperativo focalizado en las baterías, en el almacenamiento, etcétera, también de la mano
de una persona representativa a nivel internacional, que es Michel Arman, que es uno de los padres de las baterías de litio, y nos permite tener una tecnología que a día de hoy, a través de una compañía, en colaboración público-privada con Iberdrola, con Enagas, con CIE, con Innoenergy, con Cedeti y también con la participación del Gobierno y, por supuesto, del CIC Energigune, estamos escalando la tecnología, estamos con el objetivo de industrializarlo, los diferentes niveles de contenido energético. A día de hoy se está con los 80 amperios hora, que sería un poco el ámbito donde se mueve la movilidad, con el objeto de ya homologarlo y con la vista puesta en el 2028. La ruta tecnológica y la ruta establecida se está cumpliendo. Tenemos una gobernanza, yo creo que fuerte, con grandes accionistas, y se está trabajando también en la posibilidad de añadir a otros players relevantes del mundo de las baterías y de la automoción dentro de lo que es este proyecto, y entendemos que es un proyecto país, que es un proyecto de autonomía tecnológica que nos permite tener un posicionamiento no solo en la automoción, además, sino también en el ámbito de lo estacionario, que también es un elemento relevante para la estabilidad y para esa integración de todas las energías renovables. Por lo tanto, es un proyecto país, es un proyecto público-privado y es un proyecto que entendemos que a día de hoy se enraiza totalmente con la visión que tenemos que tener de Europa dentro de este momento geopolítico también que estamos viviendo. Miguel Corgos, yo creo que esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Para fabricar vehículos eléctricos hay que venderlos, ¿no? Si no, ¿qué hacemos todos aquí? Galicia cuenta con su propio plan Renove, esto es así, para incentivar ese cambio del vehículo viejo por uno nuevo. ¿Se debe incentivar la demanda o también a través de una fiscalidad más favorable para ciudadanos y empresas que compren vehículos más limpios? Bueno, yo creo que la respuesta es ambas, ¿no? Buscar un mix que haga atractivo y que incentive a los usuarios a cambiar, a caminar también desde el punto de vista de los usuarios y de las familias y de las empresas hacia el uso y la renovación de flotas de vehículos más antiguos, menos seguros, como se dijo antes, y más contaminantes por otros vehículos nuevos. Y ahí podemos actuar sobre la demanda y sobre la oferta, pero especialmente sobre la demanda. En Galicia, por ejemplo, tenemos nuestro propio plan de incentivos que se llama Renova tu vehículo, y que es una línea de ayudas que ya tiene varias ediciones. Acabamos de renovar ahora una edición nueva para el año 2015 y que supone ayudas para todo tipo de vehículos más eficientes, independientemente de la tecnología que utilicen, que tengan una antigüedad superior a 10 años y se dediquen a ser achatarrados, o si son furgonetas que tengan una antigüedad mayor a 5 años y también se dediquen a lo mismo. Y la intensidad de ayuda son 3.000 o 4.000 euros por vehículo. Está hecho en colaboración con la red con Faconauto, con la red de concesionarios. Nosotros ponemos una parte de la ayuda y los concesionarios ponen 1.000 euros de esas cantidades, que se pueden incrementar un 20% para familias numerosas, y que nosotros le entregamos directamente el dinero al concesionario, de forma que cuando va el comprador a por el vehículo ya se le deduce de la compra. No es una deducción en un impuesto, ni hay que esperar a que te pague por composición de la administración, sino que ya se aplica inmediatamente en el momento de la compra. Y gracias a eso pues hemos conseguido pues que llegara esta ayuda a más de 1.400 particulares y empresas. Hemos conseguido movilizar inversiones por más de 34 millones de euros. Hemos conseguido ahorrar más de 300.000 litros año de gasoil, lo que supone dejar de enviar a la atmósfera unos 380 toneladas de CO2 por año también. Con lo cual creemos que estamos muy contentos con cómo funciona este programa, que beneficia a los fabricantes, a la red de concesionarios, y a los usuarios y al medio ambiente también, ¿no? Y por otra parte también tenemos, dentro de nuestras competencias, tenemos unas competencias limitadas en materia de fiscalidad, porque la compra del vehículo nuevo está gravada por el IVA y por el impuesto de matriculación, básicamente, sobre los que no podemos actuar, pero sí que los vehículos de segunda mano también hemos actuado para reducir la vida media del parque de vehículos de segunda mano. Hemos rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales del 8% al 3%, y cuando sea para vehículos de emisiones cero, es el 0%. Y con esta medida, que entró en vigor el año pasado, pues ya hemos beneficiado también a 7.000
familias o empresas mediante esta medida incentivando el cambio de un vehículo por otro más eficiente. Yo creo que esos son básicamente los dos ámbitos en los que estamos actuando y yo creo que con un razonable éxito. Me alegro, qué bien. Mikel Irujo, ¿qué estrategias está adoptando Navarra para atraer inversiones internacionales en proyectos relacionados con baterías, hidrógeno verde y otras tecnologías claves para el futuro de la movilidad sostenible? Bueno, yo creo que aquí lo que podemos hacer cualquier gobierno en el marco su competencial son 4 cosas. Uno es lo que llamamos estrategia, quiero decir, dinamizar sectores. 2, normativa, en lo que pueda estar en, insisto, seamos competenciales. 3, son ayudas, o no solo subvenciones, sino también créditos blandos, y el 4 es fiscalidad, ¿no? Yo creo que sobre estos 4 pilares, tanto el Gobierno de Navarra como cualquier otro gobierno estatal o la propia Unión Europea, es sobre la que nos movemos y de esta manera vemos cómo podemos apoyar un sector. Aquí sí que quiero aprovechar un minuto solo para hacer 2 llamamientos claros a la Unión Europea. Primero, entre otros muchos que pueda haber, necesitamos una flexibilización imperiosa del marco de ayudas de Estado. Es un bloqueo constante a cualquier ayuda que queremos hacer a cualquier empresa y especialmente a nuestras pymes. Hay que cambiarlo. No podemos seguir pensando que este mercado interior funciona como el año 2005 en este mundo que vivimos hoy en día. Y el segundo es una mayor protección respecto a mercados exteriores. Y no me refiero a aranceles, que por cierto hoy es una palabra de profunda actualidad por el anuncio que ha hecho el presidente Trump. Me refiero a cuestiones como que seguimos sin implementar en Europa y somos los únicos, como el contenido local. Es decir, el contenido local es aquel que garantiza que una parte de los componentes de un producto esté fabricado en el país o en el continente. Somos los únicos que somos, en Europa ahora mismo somos tan liberales que podemos importar el 100% de productos extranjeros y venderlos abiertamente en todo nuestro mercado. En todos los continentes del mundo aplican este continente local, con lo cual garantizan que pueda perdurar una cadena de valor básica para ese sector industrial. Estos 2 puntos para mí son claves, son temas de Bruselas, pero que espero que estén introducidos en ese Industrial Act que vamos a conocer la semana que viene. Por otro lado, nosotros, como digo, es atacar. Ejemplo, hidrógeno verde o reciclado de baterías. Cuando vimos que había una posibilidad industrial, acompañamos a la industria, hicimos una estrategia en Navarra, agilizamos la normativa para poder implementar estos procesos. En un año podemos conceder toda la licencia ya en Navarra para atraer proyectos industriales. En tercer lugar, dedicamos diferentes fondos de ayudas y también préstamos, digamos, públicos blandos a estos procesos industriales y desde el año 2022 contamos con deducciones fiscales, por ejemplo, al hidrógeno verde o al reciclaje de baterías, cosa que ha ido acompañada con el anuncio de varios proyectos en este sentido, 3 de hidrógeno verde en Navarra y otros 3 referidos a reciclado de baterías o segunda vida de los mismos. Entonces, bueno, son mensaje claro de la Unión Europea, tenemos que cambiar. Aquí hay temas que no podemos resolver a nivel, desde luego, ni estatal, ni desde luego de Navarra, pero por otro lado es esta visión de qué podemos hacer. Estos son 4 pilares, vamos a acompañar a la industria y les vamos a ir comunicando cómo les vamos a ir ayudando. Miquel Samper, en Cataluña se están implementando iniciativas para expandir y modernizar la red de carga eléctrica en la comunidad. ¿Qué políticas están haciendo al respecto? La pretensión del plan, se está hablando de otros planes, el nuestro es de impulso. Clarísimamente, como os decía antes, el regulador marca unos objetivos y las administraciones tenemos que impulsar. Es decir, no prohibir, no multar, nada de palabras negativas. En Cataluña este plan se ha hecho de la mano del sector. Quiero recordar, nos acompaña aquí una representante de SEAT que en primera línea, en la primera fila estaba junto con nosotros el señor Griffith, pero de la mano del sector para llegar al ciudadano. Básicamente pretendemos, pues supongo que se ha hablado antes, yo he llegado tarde, superar las barreras que tenemos de acceso al vehículo eléctrico. Hay una que es clara, que es la desconfianza en la autonomía, que va muy ligada también a los puntos de carga de los vehículos rápida y ultra rápida. Con esa nosotros solo podemos colaborar pues, con hacer esa estructura que os decíamos durante la exhibición que hicimos en su momento del plan en todo el territorio. Quiero recalcar que los ciudadanos de Cataluña puedan ir un domingo a la playa desde Lérida, por ejemplo, que son 100 y pico kilómetros, y volver. ¿Y eso qué implica? Pues que también los municipios se impliquen, y está
en el plan recogido pues, para que así sea, que uno pueda salir con puntos de carga desde su domicilio y pueda llegar a donde vaya y que también existan, ¿no? Duplicar esos puntos de carga, ahora hay 9.000, pasar a 18.000. El objetivo es que tengamos 180.000 vehículos eléctricos entre coches y motocicletas de aquí a que se acabe este plan, que es de 5 años, y en una previsión, se ha hablado también antes, del ahorro de CO2. Nosotros estimamos que cuando se acabe este plan se habrán ahorrado más de 500.000 de toneladas de CO2. Una atribución financiera de 1.400 millones de euros de movilización público-privada, no es menor, no es nada menor, y, insisto, una capacidad de volver a poder incidir en que los ciudadanos tengan claro que ese camino es irreversible. Yo creo que el mensaje que debería de salir de aquí hoy es eso, que no hay paso atrás, que sencillamente no hay paso atrás. Antes me ha gustado mucho una palabra que ha utilizado el CEO de Iberdrola, que decía que es posible, que es muy posible que haya un cierto movimiento negacionista, ¿eh? Y ha mencionado al final de su intervención la palabra pandemia, ¿eh? Y es evidente que lo hubo en la pandemia, ¿eh? Y que hubieron personas que consideraron que las vacunas no era lo mejor o el sistema más acertado. Afortunadamente fue minoritario. Yo pienso que debemos de tener muy claro que aquí lo que pasa ahora exactamente es lo mismo. Los que nos pusimos las 4 vacunas, yo fui uno de ellos, debemos de pensar que lo que se debe hacer ahora con el vehículo eléctrico es exactamente lo mismo. No hay marcha atrás, no hay absolutamente marcha atrás, debemos estar convencidos y las administraciones locales de las comunidades autónomas debemos de impulsar para que en positivo lleguemos a penetrar cada vez más en el usuario y, por tanto, que la adquisición, sea como sea, antes la representante de la CEO de Mafre nos hablaba de diferentes modelos de uso, da igual si es propiedad o cualquier tipo de arrendamiento. Lo cierto es que el vehículo es y tiene que ser eléctrico. Estamos ya casi fuera de tiempo. Os voy a pedir una última respuesta a la misma pregunta que os voy a hacer a los 4, ¿vale? Pero que sea una cosa lo más escueta posible. ¿Seguirá España siendo el segundo fabricante de automóviles de Europa cuando solo se fabriquen vehículos cero emisiones en 2035? ¿Tenemos que acelerar esa transición hacia el vehículo eléctrico? Miquel. Bueno, yo creo que la respuesta es tenemos que seguir siendo o mejorar la posición. Somos industriales, como decía antes, queremos ser industriales también en un entorno net cero. La descarbonización lo tomamos como una oportunidad desde la perspectiva industrial y también desde la perspectiva de cambio de la sociedad, y creo que tenemos que hacer este camino de manera sostenible, de manera racional, pero teniendo claro el cumplimiento de los objetivos. Y ahí nosotros tenemos clarísimo, queremos más industria, mejor industria y menos emisiones, y tenemos que trabajar también, y creo eso, a la hora de establecer ayudas o diferentes instrumentos, también en potenciar la generación de valor desde el territorio, desde un ámbito local, para tener esa autonomía tecnológica que nos permita tener ese posicionamiento que a día de hoy tenemos en el sector de la automoción. Miguel Corgos. Sí, pues bueno, yo creo que todos hemos ido coincidiendo un poco en los aspectos fundamentales que se necesitan. Estamos en lo decía al principio, un cambio de paradigma muy importante, no es de ahora, es de hace años ya, hacia la electrificación no solo de este sector, sino de toda la economía, hacia la digitalización, hacia la conectividad. Y, por lo tanto, como en todas las transiciones de calado, pues estamos en un momento crítico, ¿no? Y en todas las crisis hay cambios, entonces hay incertidumbre. Depende de cómo aprovechemos esos cambios, saldremos reforzados o no. Yo confío en que sí que debemos salir reforzados, porque la industria es muy importante para nuestro país y el sector de la automoción y de la movilidad es muy importante para la industria. Pero para ello debemos superar esas incertidumbres que tenemos, y se han dicho aquí algunos de los problemas que todavía
todavía subsisten, ¿no? En un proceso acelerado de electrificación de la economía tenemos problemas importantes todavía en la dimensión de la red, hay problemas de conectividad. Tenemos que mejorar, sobre todo en las zonas o en aquellas regiones en las que la población se asienta más en zonas rurales, ¿no? Es más difícil la diseminación de todos esos puntos de acceso, no simplemente para ir el fin de semana a la playa, es que viven allí en muchas comunidades autónomas y necesitan tener acceso a esa conexión. Pero también son necesarias las conexiones para las fábricas de coches y para los nuevos proyectos industriales. Y también ahí las estrecheces y los cuellos de botella en la red se notan especialmente. Necesitamos una geoestrategia europea que se aplique con firmeza y con claridad para abastecernos de materiales y de componentes en toda nuestra industria y proteger a la industria europea. Y de acuerdo con lo que se decía ahora también, que también está de moda, el tema de los aranceles, también tener una política arancelaria que mantenga la competitividad de nuestra industria y también defenderla con rigor, sin caer en los dos extremos del conflicto fácil o del silencio cómplice que no llevan a ninguna parte, ¿no? Nosotros hemos participado dentro de las iniciativas que tomamos en diferentes foros en los que participan regiones que tienen industria productora en el sector del automóvil y hemos propuesto algunas medidas para avanzar en ese camino. Creo que no estaría mal que existiera un plan director para la industria a nivel nacional que se elaborara por el Gobierno de España después de un diálogo con los fabricantes y que recogiera estas necesidades de transición acelerada, pero a nivel multisectorial y también los nuevos paradigmas del mercado. Y recogiendo también lo que se ha dicho aquí, apostar por una flexibilización normativa de la normativa europea de emisiones, flexibilización de la normativa de ayudas de Estado, no solo para las pymes, también para las grandes empresas, porque a veces no están compitiendo en igualdad de condiciones con otras grandes empresas en América o en China, ¿no? Y entonces, igual los fondos europeos deben llegar a todas las empresas del sector y el apoyo a los proyectos industriales de todo tipo, pero en especial vinculados al sector de la automoción. ¿Cómo? Pues simplificando las trabas administrativas, simplificando la normativa y estableciendo un marco fiscal favorable a los proyectos de inversión. Yo creo que con todo eso ya lo abordaríamos. La respuesta redondita. Miquel Irujo, ¿crees que seguiremos siendo el segundo fabricante de Europa? Sí, el primero podemos ser. Pero claro, para eso lo que tenemos es que no tener dudas. Es decir, China el año pasado se vendieron 31 millones de unidades. El mercado chino ya es más grande que el europeo y el estadounidense juntos. Y de esos 31, 11 fueron ya puramente eléctricos. Es decir, ya han dado el paso. El mayor mercado del mundo ya ha dado el paso. Y aquí seguimos discutiendo, por desgracia, en muchos foros, de que si no, una moratoria al 2035, yo creo, tal y como desde luego has dicho, es irreversible y así lo tenemos que ver y así tenemos que lanzar ese mensaje. Lo que sí veo es los enormes pasos que hemos dado que a veces se nos olvidan. En Navarra, hace 4 años, apenas teníamos 200 puntos de recarga. Ya tenemos 3.600. Yo estoy seguro que las estadísticas son parecidas en todos los territorios. En 4 años hemos corrido mucho, hemos hecho mucho, entre otras muchas cuestiones. Y por último, en otros mensajes europeos y tal, pero tenemos que seguir teniendo ese apoyo claro a nivel, desde luego, de Navarra, del Estado y toda Europa a la adquisición. En casa nos hemos comprado un Volkswagen, un ID4, 40.000 euros. Si le aplicamos la deducción fiscal en Navarra, que puede llegar hasta el 30%, ya le estamos quitando 7.000, acompañados con los otros 7.000 del plan MOVES, ya nos sale el equivalente a un Taigo. Ahí estoy dejando todo. Así el cliente no va a tener dudas y por eso en Navarra creo que, entre otras, pues estamos ya en ese nivel de penetración de vehículo eléctrico del 20%, ¿no? Con lo cual, las fórmulas no hay que pensar mucho. Son ayudas, fiscalidad, como he dicho, y apoyo y dinamización. Y esto es lo que va a hacer que, desde luego, haya ventas, haya industria y podamos ser, por supuesto, no seguir siendo, sino tener que aspirar a ser la primera. Desde Cataluña, Miquel Samper. Bueno, hasta ahora hemos hablado básicamente de transición energética. Ahora lo que estás preguntando tiene mucho que ver con la ocupación. Es decir, no quiero pensar lo que pasaría si las empresas que hay en Euskadi, en Galicia, en Navarra, en Cataluña, en Valencia. A mí, por cierto, siempre se me ponen los números rojos aquí, lo cual genera un cierto nerviosismo. Claro, Miquel se despacha bien los minutos que quiere, yo siempre en rojo.
Bueno, dicho eso, que es una tontería, estamos hablando de ocupación. Por tanto, es que es sencillamente una obligación que siga siendo España referente en fabricación. No solo eso, sino que pretendamos subir a ser, como decía él, los primeros o como mínimo intentarlo. Yo sí que tengo claro, por ejemplo, lo que supondría a nivel de ocupación en Cataluña. Cataluña, por ejemplo, SEAT tiene unos 14 o 15.000, me parece, empleados directos, pero indirectos más de 100.000. Ahora estamos todos muy contentos, por ejemplo, con lo que ha sido la tasa de paro este año, que ha sido un 7,9%. Hacía 16 años que no teníamos esa tasa de paro. Es el discurso exactamente igual en el resto del Estado. Imaginemos qué pasaría en Euskadi, en Galicia, qué pasaría en Navarra, qué pasaría en Valencia si esas empresas se fuesen al garete. Por tanto, tenemos una oportunidad para que las empresas del sector de la automoción sigan generando la riqueza que generan, sigan generando la ocupación que generan, y desde luego ahí nosotros desde Cataluña, y como han dicho mis compañeros, con todos los planes de impulso, tenemos dos motivaciones. Una primera, llegar y hacer cumplir poco a poco esa transición, que no va a ser fácil, hacia el vehículo eléctrico, pero sobre todo también mantener unos puestos de trabajo que hacen que podamos decir que esas tasas de ocupación y de paro son las que son actualmente. Pues muchas gracias a los cuatro, Miquel Abundarain, Miguel Corgos, Miquel Irujo y Miquel Samper, la mesa de los Migueles. Un placer contar con ellos. Gracias y buenos días.